para pedir moche, tal cual estaban pidiendo moche, ¿no? Te ha llevado a recibir amenazas. Pocas veces tengo a un funcionario aquí, siendo honesto, han sido satélites o paleros, como le llamamos también, de partidos grandes. Siempre ha sido tan serio. Es serio, pero no mamón. Amigas, amigos de Noticias 24/7, seguimos con estas entrevistas que le estamos presentando a usted, pues en esta época de campaña, ya falta nada para que venga, por supuesto, la jornada electoral donde culmina con la decisión de su voto. Y le estamos presentando precisamente a quienes traen proyecto, en este caso de llegar al Senado por el Partido Verde. Maki Ortiz nos acompaña en esta entrevista. Doctora, bienvenida. Hola, muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo y en este programa que tanta gente ve y escucha. Muchas gracias. ¿Por qué quieres ser senadora? O sea, ¿por qué Bueno, quieres llegar a esta posición en la Cámara Alta? la verdad creo que es un lugar privilegiado en donde puedes hacer muchas cosas porque imagínate, una buena idea puede repercutir en 120 y tantos, casi 130 millones de mexicanos. Entonces, quiero trabajar mucho en diferentes temas, en el tema de salud, en donde creo que tenemos que avanzar, el tener más presupuesto, el tener más integración entre los sectores de salud, Sedena, Marina, IMSS, Secretaría de Salud, para poder eficientar el uso del recurso humano, de la tecnología, de los hospitales. Creo que tiene que ser un derecho real, el cuarto constitucional, que es el derecho a la salud desde el nacimiento hasta la muerte. Y bueno, yo me estoy enfocando muchísimo en ese tema que conozco. Ya he sido presidenta en las cámaras, en el Senado, y creo que tengo mucho que aportar en que la salud de este país mejore, en que las condiciones, la atención, el suministro de medicamentos, los tiempos de espera, la calidad de la atención para cuando quieres, por ejemplo, una cirugía. Yo creo que hay muchas cosas que aportar y que se pueden hacer para mejorar el sistema, entre otras cosas. Sí, te pregunto que para qué quieres llegar al Senado, porque bueno, pareciera que tu compañero de fórmula pues le interesa mucho el fuero. Entonces a ti te pregunto, ¿te interesa el fuero? No, la verdad a mí me interesa hacer mucho por el país, mucho por el Estado, en otros temas también como el de la agricultura. Creo que hay mucho que avanzar también ahí. Tenemos que tecnificar el campo, apoyar las reformas, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, de tecnificar el campo para hacerlo más eficiente. En el caso de mi compañero de fórmula, él está muy interesado en el tema del agua. Yo creo que ese es un tema del presente y del futuro, de cómo tener ese abasto. Hay diferentes cosas. Obviamente tenemos problemas de sequía ya 6 años en el país, 4 aquí en el estado, pero hay otras formas en donde tenemos que avanzar, como viene siendo esa tecnificación en el campo, como tiene que ser el hecho de que como senadores hagamos que se respeten los tratados internacionales que no se han respetado Sí. en el tema del agua. Por eso hay deficiencia, porque se quedan con nuestra agua en estados como Chihuahua, Nuevo León, y tenemos que luchar para que llegue hasta acá. Y bueno, hay muchos temas muy Sí. importantes. Y sobre todo, ya que tocas el tema del agua y del campo, que el campo prácticamente ya está en crisis por la falta precisamente de agua para sus cultivos, para sus riegos, y que en este momento incluso también hemos escuchado de autoridades estatales la necesidad de poner orden con los permisos del saqueo de agua que se está teniendo en ríos como el Guayalejo, Tamesín, ¿no? Que surten, por llamarlo de alguna forma, a la zona sur de Tamaulipas y que ya están en crisis también. Nos acabamos de enterar también de una fuerte noticia de dejar la industria de Altamira sin agua, precisamente para priorizar el consumo humano, ¿no? Para priorizar el suministro en las viviendas. ¿Qué opinas de ello? Bueno, eso es una ley universal. Primero es el consumo humano, después es el sector primario, que es la agricultura, la ganadería, y después es la industria. Esas acciones se tienen que tomar cuando hay sequía, cuando falta el agua. Pero tenemos que buscar acciones para poder tener agua en el estado. Hay el proyecto del río Pánuco, de traer el agua del río Pánuco, cuesta mucho dinero, pero cuando vino la doctora Claudia dijo que iba a apoyar ese proyecto del gobernador Américo Villarreal, y obviamente tienen que participar los estados pues aledaños para que pueda ser viable. Entonces, creo que esa es otra de las acciones que se puede tomar, el hecho de la cultura del agua, de eficientar el uso del recurso, el hecho de tener pozos también en las colonias, el hecho de tener tanques altos también en diferentes partes de la ciudad. Lo que se está haciendo en Reynosa de las presas rompepicos, que es tener una presa, varias adentro de la ciudad, en donde cuando hay huracanes o llueva,
pueda no inundarse las colonias porque se ponen en lugares estratégicos y eso hace que el agua que antes inundaba las casas vaya a esa presa y se guarde para tiempos de sequía. Entonces, hay otras acciones que se deben de tomar, pero definitivamente el tema del agua es un problema que tenemos que afrontar y tenemos que resolver. ¿Qué le diría al electorado? Y también va la pregunta de qué tanto les afectaría el tema de la falta de agua. Es decir, la ciudadanía evidentemente te quejas cuando no tienes agua en tu casa, cuando no está saliendo de la llave, ¿no? A veces por desinformación derivas culpas a instituciones y también no tomamos en cuenta que estamos quedando sin el vital líquido, ¿no? Entonces, ¿qué tanto les va a impactar esas quejas que evidentemente hay por la falta de agua en los hogares? Bueno, definitivamente el no tener agua, pues es lo vital, de eso vivimos y es lo prioritario para los seres humanos. Por eso tenemos que tomar medidas para que no lleguen los tiempos donde estemos verdaderamente en cero. Ahorita no estamos en esa situación en Tamaulipas, aunque hay una sequía, hay lugares como el Bajío que tienen mayor sequía, pero obviamente tenemos que tomar acciones y ser conscientes de la utilización del agua, ser conscientes de cómo debemos regar, por ejemplo, nuestras plantas, de no dejarla correr nada más así, de estar reparando las fugas en todas las comapas, porque no podemos tener fugas de agua potable, hay que estar pendiente de todo eso, reportarlas a las comisiones para que vayan y las atiendan. Pues son muchas aristas en el Sí. tema del agua, pero obviamente tienes toda la razón, sin agua pues no podemos vivir, es un líquido que tenemos que cuidar y Ujú. que tenemos que utilizar de manera responsable. Déjame ir al tema de salud, que es una de tus prioridades dentro de la agenda que traes y que quieres llevar al Senado de favorecerte el voto. El tema de salud tú lo conoces muy bien, porque incluso has ocupado posiciones como subsecretaria de salud. ¿Qué radiografía tienes de Tamaulipas? ¿Qué hace falta en Tamaulipas? Porque, bueno, constantemente vemos a la ciudadanía, al derechohabiente, quejándose de las condiciones de los hospitales, como bien lo decías hace un momento, de la falta de atención rápida, de las cirugías que se postergan, medicamentos, etcétera. O sea, ¿cuál es el panorama que tú tienes identificado en Tamaulipas y qué se podría hacer para mejorar? Bueno, yo creo que el primer problema que tenemos en el país en el tema del sector salud es el presupuesto. Tenemos un presupuesto bajo, hay que luchar para tener un presupuesto más alto en salud. Nosotros gastamos la mitad de lo que gasta un país promedio del Producto Interno Bruto de la OCDE, de la OCDE, y por supuesto muchísimo menos que en Estados Unidos. Entonces creo que ese es uno de los retos, el jalar la cobija acá para salud. Y al mismo tiempo creo que ahora que hemos retomado el camino, porque ahora tener este IMSS Bienestar en donde la gente vaya a ir tomando derechos que tienen los derechohabientes del IMSS, pues poco a poco va a ir mejorando este sistema de salud, que obviamente se va a tardar tiempo, porque así es esto, pero creo que hemos tomado un camino correcto y creo que eso puede hacer que los ciudadanos cada día tengan una mejor atención. Entonces, ¿tú sí estás de Falta. acuerdo con el IMSS Bienestar? ¿Sí te parece que puede mejorar Yo estoy de centralizando acuerdo, estos servicios? yo creo que es una mejor opción que el INSABI. Creo que es mucho mejor opción que el INSABI y creo que a la larga, porque esto no es de corto tiempo, creo que las personas que estén afiliadas al IMSS Bienestar van a ir adquiriendo derechos que tienen los derechohabientes del IMSS para que luego lleguemos en un futuro pues a tener los mismos derechos, ¿no? Y la misma atención. Creo que ese es uno de los retos en el sector salud y por eso yo creo en la integración funcional del sector. Creo que todo debe ser para todos. Es decir, los hospitales, si tú perteneces al IMSS, pero necesitas una cirugía y en tu IMSS está lleno los quirófanos hasta dentro de 3, 4 meses, pero en el ISSSTE enfrente hay espacio, pues que te lo subroguen y te operen en el ISSSTE. O si necesitas un tratamiento oncológico, pues no tengas que irte a otra ciudad porque en tu ciudad no hay, cuando hay una institución que te lo puede dar y lo puede subrogar y se pagan entre ellos. A mí me tocó como subsecretaria hacer todos esos convenios, ya existen y se Sí. pueden utilizar. Entonces, creo que tengo bastante idea de cómo me gustaría que fuera el sistema de salud y quiero que los mexicanos tengan el mejor sistema de salud porque la realidad es que con salud hay todo y sin salud no hay nada. Que con estos convenios pues también se podrían llevar a la ley, ¿no? Que sea por ley también esta colaboración que hay en una institución y otra y obligar también a esta prestación por ley, ¿no? Fíjate que se hace con algo que se llama, es bien interesante tu Sí. pregunta porque esa es la clave. Se llama referencia y contrarreferencia basada en la atención de calidad. Ok. Es decir,
que todo tiene un límite. Tú dices, para que a mí me operen de tal cosa, ya sabemos todo eso. Lo más que me puedo tardar son un mes. Entonces, si al mes no te lo cumple tu institución, por referencia tendrías que ir a otra institución. O sea, hay una forma de llevar a cabo esta funcionalidad del sector que tiene que ver con la referencia y la contrarreferencia en todo lo que viene siendo la atención de calidad. Pero no se cumple. No, ahorita no existe, necesitamos, Ok. ya hay los convenios, Sí. pero no se han puesto en práctica de manera Ok. generalizada. Se hacen en Sí. ciudades donde no hay, por ejemplo, un IMSS y hay derechohabientes del IMSS, pues los atiende el ISSSTE. Sí. Pero creo que esto debe ser una forma regular de atención, en donde Ok. todos podamos aprovechar a las demás instituciones para tener una salud de calidad. Es muy interesante el tema, Sí. hay mucho que estudiar, pero yo pues escribí el Plan Nacional de Salud hace unos años en otro sexenio y creo que se puede lograr con el tiempo. Se planea en varios años y se va integrando, como se ha ido integrando. Ahorita hay muchas cosas integradas, Sí. pero necesitamos eficientar todo ese uso. Tú conoces muy bien el sector salud y por eso es que ahondo tanto en ese tema y también con el conocimiento que tienes de cómo se maneja a nivel federal el sistema de salud. Te pregunto, ¿cómo calificas lo que se hizo en este sexenio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Evidentemente no estamos como Suiza ni cualquier otro país de primer mundo, pero pues ¿cómo calificas el avance o no avance que hubo en el sistema de salud? No, lo que pasa es que a veces nomás queremos ver un lado. La verdad es que la atención de la salud en un país de 120 millones de personas, pues es mucho más complejo que Noruega, ¿verdad? Este es un país de muchos contrastes, de lugares geográficos impresionantes. No es lo mismo la atención, buscar un especialista en la sierra de Chiapas a encontrarlo en una ciudad urbana. Entonces creo que el sector salud ha hecho un esfuerzo muy grande. ¿Cuánta gente se salvó? A veces hablan de la pandemia, todos los que se murieron, sí, pero todos los que se salvaron, porque estuvieron ahí el ejército de médicos, enfermeras del sector echados para adelante, luchando por todo. Entonces, la verdad es que la atención de la salud es un tema difícil. Obviamente necesitamos mucho más infraestructura, necesitamos más médicos, necesitamos más enfermeras, hay que prepararlas. A veces es difícil porque uno pudiera decir, yo he oído a gente que dice, pues es que hay que hacer más especialistas de cirugía. Sí, nada más que para ser más especialistas de cirugía, no solamente necesitas tener los chavos que van a estudiar y Sí. no solamente necesitas tener los sueldos que vas a pagar, necesitas tener los campos clínicos. No puedes meter a 100 muchachos en un quirófano. Claro. Necesitas construir otro hospital para tener otros quirófanos y que vayan ahí a estudiar otros 5, 8 muchachos y luego otros Sí, 8 y eso es así. una cadena Entonces, de oportunidades, ¿no? todo se concatena Sí. y es complejo, pero no se pueden tomar así las decisiones porque una repercute en otra y cuando ya le entiendes al sector, entiendes por qué se mueve de una manera pues más lenta, no la que quisieras de rápido, pero vamos avanzando. Somos un país que va avanzando en todos los sectores. Somos un país que ha adquirido derechos, un país que tiene más justicia social y que obviamente nos falta mucho para lograr ser el país que deseamos, pero de que Sí. vamos avanzando, vamos Pues avanzando. de llegar al Senado, grabe esta entrevista, descárguela, porque de Sí. que llegue al Senado la doctora Maki hay que exigirle muchísimo en el tema de salud. Otro de los temas prioritarios, y traigo la situación que te pasó a ti en la política, tú reclamaste y denunciaste también violencia de género, porque has luchado por posiciones en la política, dentro de partidos políticos y no se te había dado la oportunidad. ¿Cómo va ese tema? Bueno, la violencia política de género es una realidad en todo el país y no nada más en mi caso, en todos los casos. La verdad, las mujeres nos hemos esforzado mucho tiempo por ocupar espacios de decisión. A mí me tocó trabajar cuando empezamos con las cuotas del 30%, imagínense ya por el 2002, por allá, luchando para tener unos espacios. Después luchar para una cuota más grande. No se trata de que tengamos cuotas para ocupar espacios, debemos llegar por talento y no por género, pero hubo necesidad de utilizarlas para poder llegar a la equidad que apenas la logramos hace 2, 3 años, el tener equidad en las cámaras. Todavía Sí. falta equidad en gobernaturas, equidad en empresarias, en puestos de dirección de empresa, en el Poder Judicial. Entonces, pues hemos ido avanzando muchísimo y mucho de lo que limita ese avance
ha sido la violencia política de género, como si las mujeres no merecieran ocupar los espacios de decisión, como que no bastara el estar preparada, el tener experiencia. Fíjate cuántos años nos hemos tardado en la historia de nuestro país para tener la primera mujer presidenta que vamos a tener apenas hoy, 2024. Yo soñé con verlo hace muchísimos años y nos tardamos muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque verdaderamente siempre hemos tenido esta dificultad de ocupar espacios, de decir, bueno, es que es mujer, a lo mejor no es capaz, o es mujer, pues no, que debe de estar acá, que debe de atender su casa. Y la verdad es que las mujeres somos multitask, podemos estar en todos lados, atendemos la casa, no se trata de descuidarla, seguimos haciendo los hot cakes el sábado para la familia, pero trabajamos porque tenemos necesidad y queremos aportar a la familia y educamos hijos. Y por eso ahorita estamos peleando por iniciativas como la semana laboral de 40 horas, no para tener 2 días libres, para tener de esos días y educar seres humanos. Entonces, todo eso ha sido una violencia que se ha presentado en muchos aspectos, no nomás en el político, pero las mujeres cada día somos más fuertes y estamos más unidas y eso ha hecho que sigamos avanzando. Déjame insistir por el político. En el PAN no te dejaron avanzar, te arrebataron la candidatura a la gubernatura. En Morena te hicieron lo mismo. ¿Y por qué aceptar de nuevo cuando tú misma saliste a redes sociales a decir que habías ganado la encuesta? ¿Y por qué permitir que no te dieran pues, la primera posición de la fórmula de Morena? ¿Por qué aceptarlo, doctora? Bueno, porque yo te quiero decir algo. Sí, tienes razón, yo gané la encuesta, ni siquiera me dijeron que no la había ganado. Todos los presidentes de los partidos me lo hicieron saber claramente que yo había ganado la encuesta, pero que la propuesta que me estaban haciendo era que fuera por el verde para poder ayudar en esto que se llama el Plan C. Y bueno, yo tomé una decisión. La decisión que tomé fue aceptar y por eso estoy en esto y estoy feliz. Creo que agradezco al Partido Verde que me ha dado esta oportunidad. Él ha aprovechado de recorrer mi estado, mi ciudad de nuevo y creo que estoy aprendiendo y creo que tengo muchas posibilidades y eso es lo que a mí me llena de alegría. Obviamente me hubiera gustado que fuera de otra manera, a la mejor en aquel tiempo. Ahorita creo que siempre pasa lo mejor. Y la realidad de las cosas es que a veces son así las encuestas. En el caso, conozco a otros candidatos, como en el caso, por ejemplo, de Carlos, en donde ganó la encuesta y es el candidato. Y yo gané la encuesta y me tocó ir en otro proyecto. Bueno, pues así es esto. Que bueno, en su momento, cuando el PAN, pues pareciera que evitaste un conflicto con el entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que después no sirvió de nada, como que ya terminaste perseguida, ¿no? en su sexenio. Y ahora lo hiciste también por evitar un conflicto con el actual gobernador. No, la verdad no, la verdad lo hice como una decisión personal entre partidos, entre los presidentes de los partidos, a una opción que me ofreció Claudia Sheinbaum y que a mí me pareció que era una oportunidad y la acepté. En el caso anterior, en el caso del PAN, que yo renuncié porque era mucha la violencia. La verdad es que el PAN era un partido de doctrina, de ideología, y cuando se llenó de una cúpula de personas que no tenían esos valores, se volvió un PAN de intereses, de conflicto, de violencia, y sobre todo cuando fue dirigido aquí por el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, pues la verdad es que muchos, no solamente yo, sufrimos esa violencia política y de todo tipo, porque no nada más fue violencia política, teníamos un gobierno que estaba, pues ahora sí que con una policía agresiva, entonces la verdad a mí no me pareció, entonces como a mí cuando no me parece algo, pues tomo decisiones, pues decidí retirarme porque pues ya no estaba de acuerdo con las acciones del partido. ¿Y en el Partido Verde te han dado tu lugar, han respetado tu carrera política, han respetado tus 2 votos que representas? En el partido me han dado la oportunidad de ser libre, de decir las cosas que yo pienso, de luchar por lo que me gusta. Hablé muy claro de lo que yo estaba de acuerdo, de lo que no me parecía. Y bueno, en eso creo que coincidimos. Creo en muchas de las propuestas del Verde que tienen que ver con ecología, con el amor a los animales, al medio ambiente, porque es una forma de vida. Yo soy en otra vida, yo creo que fui jardinera o veterinaria porque tengo perros
ahora sí que rescatados y tengo plantas todo el día, ahora que ando en los recorridos, ayer mismo pasé por casa de una señora que tenía una planta que a mí me gusta y le pedí un piecito y me la llevé a mi casa y la sembré porque que se llamaba la corona de Cristo, pero yo tenía blancas, ya tenía rojas y yo quería rojas y ahí voy con el piecito, estamos sacando el piecito, entonces pues a mí me gusta eso, entonces hay muchas cosas pues ahora sí que estoy contra las peleas de perros, muchas cosas Sí. que tiene el de Coincides. cuidar el medio ambiente, de traer empresas, por ejemplo, ahora con el nearshoring, Sí. que se viene una gran oportunidad de que vengan todas las empresas que tiene Estados Unidos en China, se van a venir el 30% a 12 lugares de este país, uno de ellos es aquí todo en Tamaulipas. Imagínense, ahorita como senadora voy a incidir para que se vengan las mejores de tecnología aeronáutica, automotriz, para que sean los mejores sueldos, las mejores prestaciones. Hay que estar en eso en el Y Senado. ya que hablas de coincidencias con el Partido Verde, ¿estás de acuerdo con el impuesto verde que le han llamado? En Tamaulipas, por ejemplo, ya se implementó el tema, al menos ya se aprobó en el Congreso, el cobro de un impuesto verde para evitar sobre todo el exceso de la producción de gas de tipo de invernadero. invernadero. Yo creo que sí, yo creo que todas las empresas que produzcan ese tipo de gas de efecto invernadero, pues también tienen que ser sancionadas. Yo creo que todo aquel que contamine, chico, grande y de todas formas, tiene que tener una sanción. Yo creo que estamos en un mundo en peligro, un mundo que se contamina, que se llena de un medio ambiente que no nos va a traer nada bueno en el futuro para la vida humana. Y yo creo que tenemos que tener conciencia. Y a veces la conciencia no llega hasta que llegan las sanciones. Sí. ¿Falta poner orden a las empresas, a los industriales en Tamaulipas? Sí, yo creo que en todo el país. Es algo nuevo, es algo que estamos asumiendo. Es más, es un problema mundial. Hay muchos países que ni siquiera se han adherido a diferentes tratados que tienen que ver con el medio ambiente y a veces son países industrializados. Entonces, creo que el mundo debe despertar, que tiene que tener conciencia, que hay que cuidar el medio ambiente, que este es el único mundo que tenemos y la única oportunidad y que hay que ser conscientes. Y si para ser conscientes necesitamos tener sanciones, pues tenemos que asumirlas. Hace un momento me hablabas de la estrategia electoral, donde evidentemente entra el verde junto con Morena a tratar de lograr mayores escaños en las cámaras. Pero pues después vemos a la propia candidata presidencial diciendo, voten por Morena, solamente el voto de Morena, y entonces, ¿dónde quedó la estrategia? Bueno, también tenemos anuncios nosotros donde dice la candidata Claudia Sheinbaum vota por los diputados y senadores del Verde. Entonces, obviamente ella es una candidata de coalición y cada partido pues le ha pedido sus anuncios como los quiere tener. En el caso del Verde, si ven los anuncios de la presidenta, próxima presidenta, habla de las propuestas del Verde y pide que apoyemos las propuestas del Verde y pide que apoyemos a los senadores y diputados del Verde. No se ha roto la estrategia entonces. No, seguimos luchando por eso. ¿Por qué? Porque esto es superior a un interés personal. Imagínense, si todos votamos por un solo partido, el que sea un solo color, llámese morena, verde, como sea, en la Cámara de Diputados y Senadores hay una ley que dice que ningún partido puede tener más del 50%. Y para que pase una ley, una reforma constitucional, necesitamos el 70%. Entonces no hay un solo partido que solito pueda pasar una reforma. Sí, que requieren mayoría calificada. Por eso, esa mayoría calificada solamente se logra con los aliados, como el Verde. Entonces, por eso es que todos los ciudadanos necesitamos estar conscientes para lograr esto y votar multicolor. Necesitamos votar por los aliados, por el Verde, en este caso en el Senado, Eugenio Hernández y su servidora, pues les agradeceríamos mucho. ¿Para qué? Para que pasen reformas como, por ejemplo, el que podamos, cuando nos retiremos, nuestra pensión sea del 100% de nuestro último salario en vez del 60%. ¿Para qué? Para que la universidad pública sea gratuita. ¿Para qué? Para que nuestros niños de kinder, primaria y secundaria reciban un cheque mensual para los libros, para las cuotas, para lo que necesiten. Tiene ¿Para toda qué? la experiencia la doctora de aprovechar los espacios en medios de comunicación. Yo estaba hablando de si no se había roto esta estrategia electoral e insisto con este tema porque tu compañero de fórmula, Eugenio Hernández Flores, pues, evidentemente él fue gobernador de Tamaulipas y pareciera que le gustan mucho los reflectores
y se metió de más a operar por ahí con algunas candidaturas. En el caso de Victoria, en Victoria se rompió la alianza hacia la alcaldía de Victoria, y pareciera que por ahí se pudo haber llegado a más, ¿no? Con el rompimiento de esta estrategia en Tamaulipas. Por eso pregunto, ¿no se ha dañado esta convivencia de los tres partidos políticos? Bueno, yo espero que no, como te digo, yo sigo caminando en la 4T, en donde está el Verde, Morena, PT, y mi interés es el interés de un gobierno que logre una transformación de justicia social. Hay muchas cosas que están ofreciendo en las reformas que vienen, que son importantes para que avancemos, para que todo este problema más grande que hay en el país, que es la pobreza, porque de ahí surge la inseguridad, la falta de educación, todos los problemas que tenemos, pues vayan resolviéndose. Entonces hay que apostarle al emprendimiento, a los créditos de emprendimiento, hay que apostarle a la educación, a todas las becas que Sí, vienen ahorita. Hay que apostarle a eso para cambiar, ahora sí, pues los niveles de vida de la gente. claro. Doctora, ¿cómo se encuentra en este momento tu relación con el gobernador Américo Villarreal? Bueno, yo de mucho respeto, yo a él lo respeto muchísimo, creo que ha hecho un gran esfuerzo, que es una persona, sobre todo, ¿sabes qué es lo que me gusta de él? Que es una persona que escucha a los alcaldes, que trabaja con ellos, que hay coordinación. A mí me tocó un gobierno como alcaldesa en donde nunca pude platicar con el gobernador y ahora a todos los alcaldes que le preguntan lo han visto, han platicado, han hecho proyectos juntos, entonces, bueno, está bien. A mí ahorita no me toca trabajar con él, pero pues yo respeto su trabajo. De llegar al Senado, ¿serás una aliada del gobernador? Al 100%, al 100%. Seré una aliada fiel y leal a Tamaulipas y por supuesto a su gobernador, ¿no? Definitivamente, si queremos caminar en este estado hacia el futuro, hacia la transformación, hacia el éxito, tenemos que trabajar en coordinación con lo que la gente ha elegido. Nosotros no somos los que elegimos, nosotros somos los que trabajamos y tenemos que coordinarnos con todas las instancias de gobierno. Yo pude traer muchos recursos a Reynosa porque trabajé en coordinación con el presidente, que fue súper generoso conmigo. Trabajé hasta con el Estado, que no era nada generoso conmigo en cuanto a violencia, pero busqué el que tuviéramos la mejor coordinación para beneficio de los Te reinocenses. hago esa pregunta porque hay que decirlo tal cual. Hay que decírselo tal cual a la doctora Maki Ortiz. ¿Te tienen temor en operación política? No, no, la verdad, yo nada más lo único que quiero es hacer el mejor bien. A estas alturas de mi vida, imagínate, en mi familia somos 3, mi hijo, mi esposo y yo. Llevamos 5 cánceres, un infarto cerebral. Sabemos que te mueres en cualquier segundo. A estas alturas de mi vida, a mí lo único que me interesa es hacer el bien lo mejor que pueda, tener un legado, que la gente diga, le dimos oportunidades a esta señora y hizo esto por nosotros. Me da gusto cuando me topo una persona que me dice, ¿sabe qué? Porque usted metió que el tratamiento del cáncer de mama, cervicuterino, ovarios o colon o próstata fuera gratuito en este país, pues ahora yo me pude atender. Eso es lo que vale la pena. O poder caminar por la plaza de mi ciudad o pararme en los elotes o en la paletería y que la gente llegue y te salude con respeto o te pida una foto. Eso es lo que vale en la vida. Lo demás es lo de menos. Y a mí a estas alturas lo único que me interesa es hacer lo correcto. Para eso necesitas ganar. Claro. Y para que entre por lo menos en segunda posición la fórmula verde, ¿Sí? necesitan rebasar al menos los 450,000 votos. Obviamente varía de acuerdo a lo que saque la primera fórmula, pero ¿de dónde obtener tantos votos? Bueno, pues vamos a obtenernos de la gente que cree en nosotros, de la gente que nos conoce. La verdad, a mí me sorprende también en el caso de mi fórmula, que hemos ido a muchísimas ciudades y hay mucha gente que los saluda con respeto y con agradecimiento. Entonces, a toda esa gente que en algún momento nos conoció nuestro trabajo, pues le pedimos que vote por nosotros, que queremos hacer las cosas bien, que ya lo hicimos. A mí me tocó él como gobernador, yo como subsecretaria, hicimos la obra pública más grande en la historia de Tamaulipas de antes y después. Hicimos y construimos y conseguimos el recurso para el Hospital Canseco de Tampico, para el Torre Cantú de Altamira, para el Manotú de Mante, para el de alta especialidad en Victoria, para el materno infantil de Reynosa, para el 270 del IMSS en Reynosa, el oncológico de Nuevo Laredo, más Sí. de 60 centros de salud, el Hospital General de Río Bravo, de Vallehermoso,
de Miguel Alemán, y más de 200 rehabilitaciones, incluyendo el Pumarejo. Y eso y la tecnología y el recurso humano. ¿Qué les estoy diciendo? Le pregunto de algo y termina hablándome de las obras que ha encabezado, ¿no? No, esa es la verdad. Déjame regresar al tema electoral. ¿Y te sientes segura de llegar al Senado porque llevas una pluri en segunda posición en el Verde como suplente de Ruth? Ruth es la esposa del actual gobernador de San Luis Potosí. Y por cierto, va muy bien medida en las encuestas. ¿Por eso te sientes segura de llegar al Senado? No, bueno, yo estoy haciendo toda la lucha para que podamos sacar aquí la mayoría. Estoy en esa posición en la pluri que es verdaderamente muy agradecida con el Verde, porque obviamente sí, Ruth va en primer lugar en sus encuestas y en su estado, entonces pues qué padre, ¿no? Pero yo estoy haciendo un esfuerzo en todo el estado, en mi estado, porque a mí lo que me interesa es que podamos lograr ganar y que podamos llevar pues a la fórmula completa al Senado. Le hago esta pregunta a la doctora porque Ruth, si gana, porque va encabezando las encuestas, va por mayoría relativa. Es decir, la suplente es la doctora Maki, entonces si gana por mayoría relativa, evidentemente por la pluri entra la suplente. Entonces por eso te digo que si te sientes segura de llegar al Senado. Bueno, si hay una cierta seguridad en el hecho de que las posibilidades de que gane Ruth en San Luis Potosí, primero o segundo lugar, pues son altísimas. Entonces, pues obviamente sí hay una seguridad en cuanto a mi persona, pero eso no es para mí lo importante, si no, pues estaría sentada en mi casa. Yo ando en todo el estado luchando por esta mayoría, porque es muy importante también que la fórmula que yo tengo pueda entrar y hacer todos los planes que tiene en el hecho del agua y de muchos otros temas, y aparte por un acto de justicia social también. Entonces, creo que le estoy echando muchas ganas, Sí. quiero que la gente sepa que queremos que voten por nosotros. Le estás echando Por muchas favor. ganas y vas por todos los votos que se puedan en Por Tamaulipas. todos, por el primer lugar. Por eso Sí. le pido a la gente que, por favor, voltee y vea nuestro trabajo, que vote por la experiencia y vote por los resultados, porque eso es lo que marca un político. ¿Qué experiencia y qué resultados? Cuando dice que va por el primer lugar, es que la fórmula de Morena se vaya al segundo, ¿eh? Y nada más entre Olga Sosa. ¿Qué opinas de Olga Sosa? Bueno, es una mujer, siempre la voy a respetar y compañera. No conozco tanto su trabajo, pero verdaderamente creo que cualquier mujer que esté aspirando a tener este tipo de puestos merece todo mi respeto y yo le deseo siempre lo mejor. ¿Y tu opinión de José Ramón Gómez Leal? Igual, yo lo respeto, creo que es una persona que quiere trabajar por los jóvenes y bueno, pues qué bueno que los dos trabajen, que todos los que ocupen espacios de decisión tengan buena voluntad y deseen lo mejor y trabajen bien fuerte por este estado. Doctora, ya se nos acaba el tiempo, tienes que seguir con tu agenda, por supuesto, que tienes en la capital de Tamaulipas. Gracias por estar con Noticias 24/7, pero por favor, de último, para finalizar esta entrevista, dile al público de 24/7 por qué tendríamos que confiar de nuevo en la doctora Maki Ortiz. No, pues muchísimas gracias por tenerme en tu programa. ¿Por qué tendríamos que confiar? Bueno, yo solamente hablo por la experiencia. Yo creo que si en Reynosa han confiado tantas veces en mi trabajo, pues algo habla de que hacemos alguna cosa bien. Por eso es que yo les pido que la experiencia que yo tengo y quiero poner al servicio de todos los tamaulipecos, pues sea considerada para elegir ahora el 2 de junio que vayan a votar. Voten con libertad, voten con alegría y con conciencia. Conmigo van a tener una aliada, una voz que hable por todos ustedes, también por la gente más vulnerable y que tome decisiones siempre apegada al conocimiento, ahora sí que asesorada por expertos y no solamente porque tenga que tomarlas. Yo quiero hacer lo mejor por el Estado y lo voy a hacer con compromiso. Dios los bendiga. Gracias. Gracias a la doctora Maki Ortiz, es candidata del Partido Verde al Senado de la República. Gracias a usted por estar pendiente de esta entrevista. Como siempre se lo digo, comparta la transmisión, por favor, nos ayuda muchísimo y estamos pendientes de sus comentarios aquí abajo de esta transmisión. Muchas gracias. Buenas noches.